Sebastián Mancuso, tributarista, ya está con nosotros. Vamos a hablar con él sobre la ley de inocencia fiscal. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido. Gracias. Hola Liliana, ¿qué tal? Bien, Bienvenido, muchas gracias gracias a vos por dar este sumarte. espacio. Bien, bueno, vamos a hablar sobre la ley de inocencia fiscal y bueno, ¿qué diferencias también hay con un blanqueo, Sebastián? Bueno, creo que, o sea, claramente la ley de inocencia fiscal no incluye un blanqueo, no Ujú. es un blanqueo, pero lo que sí establece es una relación distinta entre el fisco y los contribuyentes, ¿no? A Bien. partir de ahora, en definitiva, cambia esa relación, se considera, digamos, al contribuyente inocente hasta que se demuestre lo contrario, y en esos términos, una herramienta que es muy positiva, digamos, para los contribuyentes es la declaración jurada simplificada, que es una declaración jurada de impuesto a las ganancias Ujú. que pueden presentar cierta característica, digamos, de eso, digamos, cierto grupo de contribuyentes, eh, digamos, que les va a permitir informar sus ingresos, pero sin necesidad de informar el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre y los consumos generados durante el año, ¿no? Entonces, en definitiva, es una manera de hacer una declaración jurada más simplificada, donde el fisco en principio va a presumir y en la medida en que no haya una diferencia significativa de impuestos superior al 15% respecto al impuesto declarado, esa declaración jurada digamos, va a tener el beneficio digamos, de tener un efecto liberatorio del pago y tener una presunción de exactitud. O sea que el fisco no va a poder atacar esa declaración jurada, ¿no? Mm. Eso un poco es lo relevante, digamos, de la ley de inocencia fiscal. Claro. Entonces, no va a haber una fiscalización tan alta respecto a lo que es el patrimonio alilicio, el patrimonio al cierre del contribuyente. Entonces, por eso, digamos, en algún punto, hasta inclusive del gobierno se fomenta la posibilidad de declarar o de ingresar y depositar fondos en el banco sin necesidad, digamos, de hacer una declaración de ingresos, Claro. porque la idea un poco es que el contribuyente acepte la declaración jurada pro forma que va a presentar el fisco, que va a estar, digamos, circunscripta únicamente a los ingresos, y respecto al patrimonio, en definitiva, eso en principio no sería fiscalizado, porque Ujú. inclusive hasta se elimina una presunción de incremento patrimonial no justificado, que es un tecnicismo, digamos, fiscal, que digamos, que si ocurre, o sea, si el fisco detectara una diferencia en el patrimonio, eso no haría caer la posibilidad de seguir declarando bajo este régimen de declaración jurada simplificada, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran punto digamos, de esta ley, que es beneficioso para el Ujú. contribuyente. Después hay otras Bien. cuestiones que no lo son tanto, ¿no? Sí, bueno, ahí decías, ¿no? Que el contribuyente es inocente hasta que bueno, se demuestre lo contrario. Esto redefine, si se quiere, un poco el derecho penal tributario. ¿Cómo ves esa parte? Sí, también, exacto. Efectivamente, la ley de inocencia fiscal también trae un capítulo respecto a la cuestión penal tributaria, Ujú. donde lo que se hace básicamente es incrementar mucho los límites de punibilidad. O sea que hasta antes de la sanción de la ley de inocencia fiscal, una evasión fiscal mayor a 1,5 millones de pesos implicaba una denuncia penal y el inicio de una causa penal, lo cual Ujú. era ridículo, digamos, por los montos involucrados, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ese 1,5 millones de pesos se incrementa a 100 millones de pesos para lo que sería una evasión simple, y para una evasión agravada pasa de 15 millones de pesos a 1.000 millones de pesos. O sea, esto también es importante tener en cuenta porque, digamos, todas las causas que están iniciadas y están en los juzgados penales, Ujú. por la aplicación de la ley penal más benigna, que es un principio, digamos, del derecho penal. O sea, cuando se sanciona una ley que es más benigna para un determinado delito, esa ley aplica retroactivamente. Entonces, si un contribuyente hoy tiene una denuncia penal o el inicio de un juicio penal, por ejemplo, por una evasión de 5 millones de pesos, al salir esta ley que determina que la evasión simple tiene que ser superior a 100 millones de pesos para ser perseguida Claro. judicialmente, automáticamente se va a extinguir la acción penal. Mm. Digamos, se estima que por ahí del 100% de las causas que están en los juzgados penales vinculadas a los temas de evasión fiscal, aproximadamente el 90%
van a terminar, digamos, extinguidas las acciones por la aplicación de esta ley penal más benigna, ¿no? Por el efecto de la inflación y el incremento de los límites. Así que eso también es importante tener en cuenta, aunque también hay que tener en cuenta que ahora, como los límites son más altos, si efectivamente se supera, por ejemplo, si se supera la evasión en 100 millones de pesos o si se supera en 1.000 millones de pesos para una evasión agravada, esos juicios penales seguramente el juez penal los va a proseguir y el fiscal los va a proseguir y seguramente lleguen a una condena, ¿no? Con lo cual, paradójicamente, pese a que se incrementan los límites, probablemente ahora se aplique más la ley penal tributaria, porque ahora los límites son más reales y tienen más que ver con un perjuicio real al fisco, ¿no? ¿Y crees, Sebastián, que los bancos van a poder realizar algún tipo de solicitud, comprobantes con respecto, bueno, a todo lo que se va ingresando? ¿Alguna modificación? A ver, ese es un tema también, sí, un tema importante que es un tanto polémico porque digamos, sí existe como una creencia respecto a que en definitiva uno puede ir al banco y depositar el dinero que quiera a partir de la ley de inocencia fiscal. En algún punto es cierto en el sentido que, digamos, que los controles del fisco van a ser menores y en el sentido que no hay los regímenes de información al fisco. Los límites son muy superiores a los que existían antes, pero digamos sigue existiendo la obligación por parte de los bancos de cumplir con las normas de prevención del lavado de dinero. Entonces, sí, digamos, si uno va a un banco con X cantidad de dinero, primero tiene que ser cliente del banco y si no es cliente del banco va a tener que llenar un formulario, va a tener que explicar de dónde proviene el origen de los fondos, digamos, y con lo cual básicamente hay que declarar obviamente una actividad lícita, pero el control va a estar más vinculado al origen de los fondos y de dónde provienen los fondos que a si esos fondos están declarados o no, ¿no? O sea, como que el fisco en algún punto está relajando ciertos controles, lo que no significa que en el futuro, si uno hace mal una declaración jurada de impuesto a las ganancias o patrimonial, el fisco puede venir, fiscalizar esa declaración jurada y determinar una diferencia de impuestos, con lo cual no es que a partir de ahora, digamos, ya no importan más, digamos, declarar los fondos y declarar los ingresos, sino que se hace de una manera más simplificada y en caso que haya, digamos, una diferencia significativa en la determinación de los impuestos, se caen los beneficios de esa declaración simplificada y van a tener que empezar a tributar y a liquidar de acuerdo a una declaración jurada más compleja. Y además, obviamente, estar sujetos a las penalidades del fisco, ¿no? A las multas, ¿no? que obviamente son relevantes, ¿no? Bien, Sebastián. Que eso es... Perdón, ¿me querías agregar algo más? Decime. No, si querés te puedo agregar un temita más, ¿sí? Respecto a esta ley, que también es importante y eso también forma parte de este cambio cultural, que es el incremento de las multas, por ejemplo, por presentación tarde de una declaración jurada, tanto de personas humanas como de personas jurídicas. Por ejemplo, una persona humana, cuando no presentaba la declaración jurada de impuesto a las ganancias en términos, digamos, al vencimiento, tenía una multa de 200 pesos. A partir de ahora, la ley establece una multa de 220.000 pesos. Para una sociedad, una pyme, por ejemplo, antes pagaba 400 pesos si presentaba tarde la declaración jurada, hoy va a pagar 440.000 pesos. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma, el fisco está relajando controles, pero a la vez está diciendo, bueno, yo te dejo hacer una declaración jurada más simple, pero me la vas a tener que presentar en tiempo y forma. Si no me la presentás en tiempo y forma, las penalidades son más altas. Entonces, es un cambio cultural importante, ya digamos, obviamente las cámaras pymes y demás están haciendo ciertas presentaciones y pretendiendo que haya reducciones respecto a estas multas, porque son muy altas, son negocios muy pequeños, la verdad que puede hasta generar, digamos, problemas de supervivencia del negocio, ¿no? Así que es un tema polémico. Que las pymes ya están, ¿no? Sobreviviendo algunas también, una supervivencia tienen que hacer. Exactamente. Bien. Con lo cual, esto va a ser complejo de administrar. Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, Lilian, gusto y que sigas muy bien. Hasta luego. Gusto para mí también. Bueno, Sebastián Mancuso, tributarista, pasando por la pantalla de Canal E. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios.
Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.